21 cosas trágicas y curiosidades del rey David. Durante siglos, su historia fue considerada solo una leyenda, un relato bíblico sin pruebas concretas. Sin embargo, recientes descubrimientos arqueológicos han sacudido esta creencia. ¿Qué pasaría si el rey David no solo hubiera existido, sino que su linaje hubiera gobernado Israel durante más de 20 generaciones? Los textos antiguos lo describen como un joven pastor convertido en monarca, un estratega brillante que unificó las tribus de Israel y expandió su reino con una mezcla de diplomacia y guerra. Pero también hablan de un hombre lleno de contradicciones, devoto y calculador, justo y despiadado, un líder que construyó un imperio pero dejó a su pueblo dividido. Por años, la falta de evidencia arqueológica hizo dudar a los historiadores sobre su existencia. Sin embargo, en las últimas décadas, inscripciones, estructuras y fragmentos de cerámica han comenzado a revelar una historia diferente. Hoy, exploraremos quién fue realmente David, el hombre detrás del mito. Desde su juventud hasta sus conquistas, desde su legado hasta los restos físicos que podrían confirmar su existencia. Lo que descubrirás podría cambiar para siempre la forma en que entendemos la historia bíblica. En la tranquila región de Belén, David era solo un niño más entre los hijos de Isaí, el menor, relegado a cuidar ovejas mientras sus hermanos mayores se entrenaban para la guerra. Pero algo lo hacía diferente: su talento con la música y su instinto afilado para la estrategia. Según los textos bíblicos, el profeta Samuel recibió una visión divina. El próximo rey de Israel no sería un guerrero imponente, sino un joven con un destino marcado. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí y vio a sus hijos, ninguno parecía ser el elegido. Entonces preguntó: ¿No tienes otro hijo? Fue ahí cuando llamaron a David, un simple pastor cubierto de polvo, con una lira en la espalda y una mirada intensa. Samuel lo observó y supo de inmediato: él era el elegido. Pero, ¿cómo un joven pastor podía llegar a la corte real? Su camino comenzó con la música. La historia cuenta que el rey Saúl, el primer monarca de Israel, sufría de ataques de ira y fuertes migrañas. Sus consejeros le sugirieron traer a un músico para calmarlo, y fue así como David entró en la corte. Con su lira no solo alivió el tormento de Saúl, sino que poco a poco comenzó a ganarse su favor. Pronto dejó de ser solo un músico y fue ascendido a paje real. Sin embargo, ni el propio David sabía que su destino lo llevaría mucho más allá de los muros del palacio. Aquí es donde su historia realmente comienza. El destino de David cambió cuando el ejército de Israel se enfrentó a una amenaza imponente. Los filisteos, entre ellos un guerrero titánico, aterrorizaba a los soldados israelitas. Medía casi 3 metros, vestía una armadura impenetrable y blandía una lanza que solo él podía sostener. Su nombre era Goliat. Durante 40 días desafió a Israel: si alguien me vence en combate, nos rendiremos. Pero si yo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Ningún soldado se atrevía a enfrentarlo. David, que solo había ido al campamento para llevar provisiones a sus hermanos, escuchó el desafío y sintió que no podía quedarse de brazos cruzados. Convencido de que la verdadera fuerza no estaba en el tamaño ni en la espada, sino en la fe y la estrategia, pidió hablar con el rey Saúl. «No necesito una armadura», dijo David, «ni una espada pesada. Déjenme enfrentarlo a mi manera». Con solo una honda y 5 piedras lisas recogidas del río, se acercó al gigante. Goliat lo miró y rió. «¿Vienes contra mí con un palo como si fuera un perro?» Pero David no titubeó. Giró su honda con precisión y lanzó una piedra con una velocidad imposible de esquivar. La roca impactó en la frente de Goliat, incrustándose en su cráneo. El gigante cayó de bruces al suelo y en ese instante el silencio invadió el campo de batalla. David no dudó. Corrió, tomó la espada del propio Goliat y lo decapitó. El ejército filisteo, al ver caer a su campeón, huyó en pánico. Israel había vencido, y David, el pastor convertido en guerrero, se convirtió en el héroe más grande de su pueblo. Pero con la gloria, también llegaron los enemigos. Tras la victoria,
David fue recibido en Jerusalén como un salvador. Las multitudes cantaban su nombre y las mujeres danzaban en su honor. Sin embargo, un hombre observaba con recelo: el rey Saúl. La popularidad de David creció de manera incontrolable. Los soldados lo respetaban, el pueblo lo adoraba, e incluso Mical, la hija de Saúl, se enamoró de él. Pero en la mente del rey, David ya no era un aliado, sino una amenaza. Saúl comenzó a temer que su trono estuviera en peligro. La envidia y la paranoia se apoderaron de él. Intentó asesinar a David en más de una ocasión, lanzándole su lanza en un arranque de furia. Pero David siempre lograba esquivarla. Pronto, la orden fue clara: David debía morir. Gracias a la ayuda de Mical y su mejor amigo, Jonatán, el propio hijo de Saúl, David logró escapar del palacio. Se convirtió en un fugitivo, condenado a vivir en cuevas, perseguido por el ejército de Israel, cazado como un criminal. Durante años, vagó por el desierto con un grupo de leales seguidores. A veces se escondía en las montañas, otras veces buscaba refugio en tierras extranjeras, incluso entre sus antiguos enemigos, los filisteos. Pero en su corazón, David sabía que su historia no terminaría así. Solo estaba esperando el momento adecuado para regresar. David pasó años viviendo como un fugitivo, escondiéndose en cuevas, moviéndose por el desierto, rodeado de un grupo de leales seguidores que lo veían como su verdadero líder. Mientras tanto, la paranoia de Saúl seguía creciendo. Cada batalla que perdía, cada derrota sufrida contra los filisteos, lo convencía aún más de que David debía morir. Pero el destino tenía otros planes. En una de sus expediciones, David y sus hombres descubrieron que Saúl estaba en una cueva descansando, sin guardias cerca. Era la oportunidad perfecta para terminar con la persecución. Sus hombres lo instaron: acaba con él ahora y toma el trono. Pero David se negó. Se acercó silenciosamente, cortó un pequeño pedazo del manto del rey y se alejó sin hacerle daño. Cuando Saúl despertó, David apareció a la distancia y le mostró el fragmento de tela. Podría haberte matado, pero no lo hice. ¿Por qué sigues persiguiéndome? Saúl, conmovido y avergonzado, reconoció lo inevitable. David era el verdadero elegido para gobernar Israel, pero su destino ya estaba sellado. Poco después, en una batalla contra los filisteos, Saúl y sus hijos cayeron en combate. El trono de Israel quedó vacío. Y en ese momento, David dejó de ser un fugitivo. Ahora, debía convertirse en rey. El ascenso al trono no fue inmediato. Aunque David fue proclamado rey en Hebrón, solo gobernaba sobre la tribu de Judá. Mientras tanto, el resto de Israel seguía bajo el mando de un heredero de Saúl, Is-Boset, quien reclamaba la corona. Las tensiones aumentaron. Durante años, hubo una guerra civil entre las fuerzas de David y los seguidores de Saúl, pero el destino de Is-Boset estaba marcado. Fue asesinado por sus propios hombres, quienes llevaron su cabeza a David esperando una recompensa. Pero David no celebró su muerte. Al contrario, mandó ejecutar a los traidores. Para él, la lealtad era más valiosa que la venganza. Con la caída de Is-Boset, no había más obstáculos. Las 12 tribus de Israel finalmente reconocieron a David como su único rey. Pero necesitaba una capital, un lugar neutral, lejos de los conflictos entre Judá e Israel. La respuesta estaba en una antigua fortaleza que aún no pertenecía a su pueblo: Jerusalén. Jerusalén era controlada por los jebuseos, una tribu que creía que su ciudad era inexpugnable. Cuando David sitió la fortaleza, se burlaron de él. Incluso los ciegos y los cojos pueden defender esta ciudad. Pero subestimaron su astucia. David encontró un acceso oculto a través de un túnel de agua, y en una audaz incursión nocturna, sus hombres entraron en la ciudad y tomaron el control. Jerusalén cayó sin resistencia. La ciudad se convirtió en la capital de su reino. Desde ese día, sería conocida como la ciudad de David. Pero el poder absoluto traería consigo nuevas tentaciones, nuevos enemigos y nuevas tragedias. David
había consolidado su reinado. Jerusalén era su ciudad, su poder estaba en su punto más alto y su ejército dominaba a los enemigos de Israel. Pero en la cima del poder, el rey tomó una decisión que marcaría su vida para siempre. Una tarde, mientras caminaba por la azotea de su palacio, David vio a una mujer bañándose en un patio cercano. Su belleza lo cautivó al instante. Preguntó quién era y le dijeron: «Es Betsabé, esposa de Urías, un soldado de tu ejército». David no se detuvo. Mandó traerla al palacio. Lo que ocurrió después quedó marcado en los textos antiguos como su mayor pecado. Sedujo a Betsabé y la dejó embarazada. Para encubrir su falta, ordenó que Urías regresara del campo de batalla, con la esperanza de que pasara la noche con su esposa y creyera que el hijo era suyo. Pero Urías se negó a entrar en su casa mientras sus compañeros aún luchaban en la guerra. Desesperado, David tomó una decisión aún más oscura. Envió una carta secreta al general Joab con una orden clara: poner a Urías en la primera línea de batalla y abandonarlo para que muriera. Y así fue. Urías cayó en combate. David tomó a Betsabé como su esposa y creyó que su pecado quedaría oculto. Pero no contaba con que alguien estaba observando. El profeta Natán llegó ante él con un mensaje de Dios. Le contó una parábola sobre un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre. David, sin darse cuenta de la metáfora, se enfureció. «Ese hombre merece la muerte». Entonces Natán lo miró y le dijo: «Ese hombre eres tú». David quedó en shock. Sabía que había sido descubierto. Y aunque se arrepintió y pidió perdón, la consecuencia de su pecado estaba por llegar. David había creído que su crimen quedaría impune, pero las advertencias de Natán se cumplieron. Primero, su hijo con Betsabé enfermó gravemente. Durante días, David ayunó, oró, se cubrió de ceniza y suplicó a Dios que lo salvara. Pero la sentencia ya estaba escrita. El niño murió. Fue un golpe devastador, pero no sería el último. La maldición sobre la casa de David apenas comenzaba. Años después, su hijo mayor, Amnón, cometió una atrocidad contra su propia hermana, Tamar. Su medio hermano, Absalón, juró vengarla. Durante 2 años esperó su oportunidad y, cuando llegó el momento, organizó un banquete donde mandó asesinar a Amnón. Tras el asesinato, Absalón huyó, pero su resentimiento contra su padre creció, no solo por la muerte de su hermano, sino porque David no había castigado a Amnón por lo que hizo. Con el tiempo, Absalón regresó a Jerusalén, pero no como un hijo arrepentido, sino como un rebelde. Empezó a ganarse al pueblo, hablaba con los ciudadanos, los escuchaba y les hacía promesas. Poco a poco fue arrebatándole la lealtad al rey, hasta que llegó el día en que Absalón se proclamó monarca y obligó a David a huir de Jerusalén. El mismo hombre que había derrocado a los jebuseos, el conquistador de Jerusalén, ahora escapaba de su propia ciudad, traicionado por su propio hijo. Pero David no había sido rey por tanto tiempo, sin aprender a sobrevivir. Jerusalén caía en manos de Absalón, pero David aún no había perdido la guerra. David, el hombre que había vencido a Goliat, conquistado Jerusalén y unificado Israel, ahora se encontraba en el exilio, huyendo de su propio hijo. Absalón había logrado lo impensable, arrebatarle el trono y proclamarse rey en Jerusalén. Pero David no era un hombre que se rindiera fácilmente. Desde su refugio en Mahanaim, reunió a sus leales generales y planeó la contraofensiva. Sabía que Absalón tenía la ventaja, contaba con el apoyo de la capital y gran parte del pueblo. Sin embargo, David tenía algo que su hijo no tenía: experiencia en la guerra. El día de la batalla llegó. Los ejércitos de padre e hijo se encontraron en el bosque de Efraín. El terreno favorecía a David, quien conocía cada táctica de combate, cada emboscada posible. La batalla fue brutal. Miles murieron, pero el destino de Absalón no se decidió con la espada, sino con un accidente. Montado en su caballo, intentó huir cuando su ejército comenzó a caer, pero su larga y abundante cabellera quedó atrapada en las ramas de un árbol.
quedó suspendido en el aire sin defenso. Joab, el general de David, no dudó. Viendo a Absalón atrapado, tomó 3 lanzas y las clavó en su corazón. Absalón murió colgado del árbol, solo y traicionado por su ambición. Cuando David recibió la noticia, no celebró la victoria. En lugar de eso, lloró como un padre que había perdido a su hijo. Absalón, hijo mío, Absalón. Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Había recuperado su trono, pero a un costo demasiado alto. El reinado de David continuó, pero nunca volvió a ser el mismo. Había visto morir a sus hijos, había perdido la confianza de su pueblo y su propio pecado lo perseguía. Consciente de que su tiempo llegaba a su fin, tomó la decisión más importante de sus últimos años: nombrar a su sucesor. Sus hijos restantes se disputaban el trono. Adonías, el mayor, se proclamó heredero sin el permiso de su padre, pero David ya había tomado su decisión. Salomón, su hijo con Betsabé, sería el próximo rey. Con el respaldo del profeta Natán y la reina Betsabé, David ordenó ungir a Salomón en público, asegurando su legitimidad. Adonías intentó resistirse, pero su golpe de estado fracasó. Salomón tomó el trono y Adonías fue ejecutado. David, el pastor que se convirtió en rey, había asegurado su dinastía. Días después, rodeado de sus seguidores más fieles, dio su último suspiro. Había gobernado Israel por 40 años, pero su legado viviría mucho más allá de su muerte, porque su nombre no solo quedaría en la historia de Israel, sino en la fe de 3 grandes religiones. El linaje de David daría origen a uno de los nombres más influyentes de la humanidad: Jesús de Nazaret. Así terminó la vida de un rey que lo tuvo todo, pero pagó el precio de sus decisiones, y así comenzó una de las dinastías más recordadas de la historia. Durante siglos, la historia de David fue considerada un relato bíblico sin pruebas concretas. No había restos de su palacio, ni inscripciones con su nombre, ni pruebas materiales que confirmaran su existencia. Pero todo cambió en la década de 1990. En 1993, los arqueólogos desenterraron un fragmento de piedra en el antiguo reino de Aram, en la ciudad de Teldán. La inscripción, escrita en arameo, mencionaba la Casa de David, refiriéndose a una dinastía real vinculada al monarca bíblico. Fue la primera evidencia extrabíblica que indicaba que David no era solo un personaje mitológico. Años después, en excavaciones en Jerusalén, se descubrió una enorme estructura conocida como la Gran Estructura de Piedra, que algunos arqueólogos creen que podría haber sido el Palacio de David. Además, hallazgos en la ciudad de Jebús, que David conquistó y convirtió en Jerusalén, revelaron murallas y túneles de agua que coinciden con las descripciones bíblicas. Pero no todos los historiadores están convencidos. Algunos argumentan que la falta de documentos más detallados sigue dejando en duda el verdadero alcance del reino de David. Lo que es innegable es que la figura de David sigue generando debate, fascinación e investigaciones hasta el día de hoy. David fue un rey, un guerrero y un hombre lleno de contradicciones. Unificó Israel, pero sembró conflictos internos que durarían siglos. Fue un líder devoto, pero cometió pecados imperdonables. Construyó una dinastía, pero dejó un reino dividido tras su muerte. A pesar de esto, su legado trascendió las fronteras de su tiempo. El cristianismo lo considera un antepasado de Jesús. El Islam lo menciona como profeta, y el judaísmo lo recuerda como el monarca más importante de su historia. Desde la música y la literatura hasta el cine y la arqueología, su historia ha sido contada de 1000 formas. Pero al final, ¿fue un héroe o un villano? ¿Un líder elegido por Dios o simplemente un hombre con ambición? La historia de David sigue viva, no solo en las ruinas de su antiguo reino, sino en cada relato, en cada descubrimiento y en cada persona que busca conocer la verdad detrás de la leyenda. Porque aunque su vida terminó hace más de 3000 años, su nombre jamás ha sido olvidado.